Estamos en esta serie en el libro de los Salmos. Estamos leyendo los Salmos, estamos analizando los Salmos, los estamos escuchando, estamos queriendo ver cómo Dios también nos habla en estos cánticos, en esta serie denominada Canción, y cómo nosotros podemos abrir nuestro corazón hacia el Señor en medio de nuestras vidas, en medio de lo que hacemos a diario. Así es que vamos a estar todo este tiempo, ¿cierto?, escuchando al Señor, escuchando la voz de Dios por medio de los salmos. Así que hoy día les pido que puedan abrir ahí en su Biblia, en el teléfono, tablet, computadores, Biblia física con papel, como las antiguas también, en el Salmo 84. Que puedan abrir su Biblia ahí en el Salmo 84. Si alguien anda con los papiros, los rollos, también los puede sacar. La idea es poder compartir. Espero que el llamado de atención de la semana pasada, el pastor Cristóbal, nos haya hecho traer nuestras Biblias. Él dijo que un anglicano se acercaran, si es que no tenían Biblia, porque siempre andaban con una. Así es que tomen sus Biblias y vamos a dar lectura en el Salmo 84. Quiero partir leyendo el Salmo 84. Si ustedes se fijan, en algunas Biblias, no en todas, aparecen algunas instrucciones al comienzo. Hay algunos salmos en los cuales se puede leer al músico principal o al director musical y también quién escribe el salmo. Y quiero detenerme al comenzar este salmo en leer justamente esta instrucción que aparece antes del versículo 1. Y de ahí vamos a seguir leyendo hacia abajo el Salmo 84. Dice al director musical: sígase la tonada de, comillas, la canción del lagar, salmo de los hijos de Coré. Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas, y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Oye mi oración, Señor, Dios Todopoderoso. Escúchame, Dios de Jacob. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Los invito a que podamos orar para comenzar. Padre del cielo, te damos gracias, Dios, una vez más por que podemos apartar este día, Señor. Podemos sentirnos gozosos de guardar el día de reposo. Gracias, Dios, porque nos reúnes en este lugar, que nos albergas para poder elevar a ti, Señor, nuestras voces, poder, Señor, cantar, poder escuchar tu palabra y tener este diálogo contigo, Señor. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, que podamos, Señor amado, ser llenos de ti en todo tiempo y que nosotros, Señor amado, podamos correr y poder querer ocultarnos día tras día en Cristo, Señor, para que nosotros podamos, Padre Celestial, comprender cada una de las cosas que tú nos revelas en tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, algunos de ustedes han escuchado hablar de G.K. Chesterton, escritor inglés y un personaje para mí fascinante. Lo he estado leyendo este último tiempo y hay muchas cosas de Chesterton que me llaman bastante la atención, ¿verdad? Como él plantea su fe, una persona que parte siendo un incrédulo, alguien que no, para él Dios no era importante, no tenía ninguna noción de Dios, no le interesaba el tema, una persona más bien agnóstica, y cómo pasa a ser un creyente, ¿ya? Dentro de muchas cosas que él escribió, hay una historia que él cuenta que ocurrió
en las colinas de Wessex, en Inglaterra. No tengo idea en qué parte de Inglaterra está eso, no lo busqué, pero me llama la atención la historia. ¿Por qué? Porque había un joven, cuenta Chesterton, que vivía en esta zona, en este sector de Inglaterra, y había escuchado hablar de una historia que se contaba sobre un caballo, un gran caballo blanco, que misteriosamente había sido esculpido en una ladera desconocida. La gente no sabía bien dónde estaba este lugar. Y este joven escuchó este rumor, escuchó esta historia, y él busca, cautivado por la noticia, por esta historia un poco misteriosa, él busca poder buscar digamos, este caballo blanco que estaba esculpido en algún lugar de esa región. Entonces él sale, comienza a dar vueltas, buscó por distintos lugares y llegó a un punto en su vida, después de algunos años de estar buscando este caballo, y no lo encontraba. Entonces pensó en muchas cosas, pensó en que el caballo no existía, que era parte de una mitología, de que probablemente las coordenadas que se habían dicho no eran las coordenadas donde él realmente podría encontrarlo, pero él quería saber y conocer este lugar, conocer este caballo, para justamente descubrir qué es lo que había por detrás de esta historia, poder descubrir qué es lo que había generado o quién había esculpido este caballo blanco en esta ladera desconocida, pero no logra encontrarlo y llega a la conclusión de que el caballo de sus sueños no existía. Y un poco entonces triste, desanimado, él comienza a regresar hacia su pueblo, y cuando él viene bajando por una montaña, ante sus ojos estaba el caballo blanco. La ciudad estaba en la mitad del caballo, un caballo grande, gigante, que estaba ahí, y la ciudad estaba ahí en medio. Había estado toda la vida, lo que él buscaba, lo que él anhelaba, había estado toda su vida ahí mismo. Pero él se había ido, había salido de su lugar pensando en que estaba en otro lado, para poder descubrirlo, esta cuestión misteriosa, esta historia que le habían contado, y él siempre había estado en ese lugar. El caballo había estado ahí en todo ese tiempo. Cuando leí esta historia, me hizo mucho sentido con las personas que generalmente andan buscando un lugar en donde encontrarle sentido a sus propias vidas, que andan de un lado a otro buscando un lugar en el cual ellos puedan sentirse acogidos, en donde poder encontrar aquellos misterios que sus vidas todavía no pueden resolver. Y hay mucha gente que no descansa y anda buscando de un lugar a otro, sin poder encontrar estas respuestas que lo tienen incómodo, que lo tienen inquieto. Y con tristeza y con desilusión muchas veces terminan estas personas abandonando sus esfuerzos y entregándose finalmente a la idea de que probablemente lo que ellos anhelaban y buscaban no existe en ninguna parte. Ahora, a lo que nosotros vamos a apuntar desde el Salmo 84 es justamente a poder ver cómo lo más probable que nosotros necesitamos hacer es buscar dentro de nuestras mismas comunidades, del mismo lugar en donde nosotros estamos, dentro del mismo espacio en el cual Dios nos colocó, en aquel mismo lugar, en tu iglesia local, en el lugar donde tú estás. Porque si Dios te colocó ahí, y si tú confías en la soberanía de Dios, Dios no te tiene en ese lugar porque esté equivocado Dios en tenerte ahí. Hay algo en ese lugar que probablemente no te has dado cuenta, pero que está ahí y es una riqueza para tu vida, pero es necesario trabajarla, es necesario anhelar, buscarlo, no saliendo, sino que buscarlo en ese mismo lugar donde Dios te colocó, donde Dios te trajo y donde Dios te puso. Porque Dios no se equivoca. Y si estás en ese lugar, estás en el mejor lugar donde puedes estar, a pesar de las dificultades. Y eso es lo que vamos viendo nosotros acá en este Salmo, el Salmo 84. Primera cosa, de los versículos 1 al 4, si ustedes miran en sus Biblias, hace una serie de declaraciones, ¿ya?, en las cuales se nos habla, o podríamos nosotros apuntar a ver que existe una especie de nostalgia en quien escribe, nostalgia por el hogar. Ahora, ¿por qué yo partí hablando desde este título que tiene el Salmo? Porque me llamó la atención, después de fue bien divertido, porque me tiré como a la piscina al tiro a
a leer el texto y a tratar de analizar el Salmo, y dejé de lado esta introducción inicial. Y cuando ya había terminado de escribir las ideas principales de la predicación, me pregunté y dije, bueno, ¿y quiénes son los descendientes de Coré? ¿Quiénes son los hijos de Coré? Y cuando lo leí cambió todo el sentido y le dio el sentido que les estoy compartiendo hoy día. ¿Quiénes eran estos descendientes de Coré? ¿Quién fue Coré? En el libro de Números aparece este personaje que es un levita que se había rebelado en contra del liderazgo de Moisés y de Aarón. Fue a tal punto el rechazo que él tuvo a la autoridad que Dios le había dado a Moisés y a Aarón, que la ira de Dios se enciende en contra de Coré. Y es interesante porque si nosotros leemos en la Escritura, en el libro de Éxodo, en el capítulo 19 del libro de Éxodo, nosotros vemos de que Dios, cuando le está hablando a Moisés, Dios le dice a Moisés, yo voy a cubrir este lugar con una nube, pero la gente va a poder escuchar lo que yo te estoy diciendo, para que por medio de esto la gente tenga temor de que las palabras que tú le vas a transmitir son palabras verdaderas porque vienen de mí. Dios le había dado la autoridad a Moisés para poder transmitir el mensaje, y lo que Moisés iba diciendo era palabra de Dios para el pueblo de Israel. Y en ese contexto, entonces, Dios asigna a la familia de Aarón el tema del sacerdocio. Los levitas estaban ahí. Y dentro de esta familia estaba entonces Coré. Dentro de la línea de los levitas estaba Coré. La ira de Dios se enciende en contra de él por faltar entonces o hacer una rebelión en contra de Moisés y Aarón, al punto de que nos dice ahí en Números 26, 10 y 11, de que la tierra abrió sus fauces y se los tragó a aquellos que se rebelaron en contra de Moisés. Dice la Biblia que fueron 250 hombres los que murieron por fuego consumidor de Dios. 250 hombres que fueron muertos, que fueron retirados, fueron sacados del medio del pueblo por rebelarse en contra de Moisés. No es menor lo que sucedía, y no es menor entender de que en el Salmo dice que es un salmo de los hijos de Coré, de los descendientes de Coré. ¿Por qué? Porque en el versículo 11 del mismo libro de Números, capítulo 26, dice que sin embargo los hijos de Coré no murieron. Algo Dios iba a hacer por medio de los hijos de Coré, que sobrevivieron a esta destrucción del mal que había surgido de corazones rebeldes en contra, no de Moisés, no de la autoridad que Dios le había, no de la autoridad del liderazgo de Moisés, sino que se rebelaron en contra de Dios, en contra de la autoridad que Dios depositó en Moisés. Entonces, cuando nosotros leemos quiénes eran los hijos de Coré, comienza a tomar un sentido tremendo y mucho más profundo este salmo, lo que ellos están diciendo. Versículo 1: cuán hermosas son tus moradas. Piensen en lo que significa que estas personas digan, cuán hermosas, Señor, son tus moradas. Habían matado 250 locos. Había muerto el Coré, el padre de esta familia. Y estos hombres van y le dicen al Señor, Señor, cuán hermosas son tus moradas. Qué maravilloso lugar es estar en tu presencia. Y se habían muerto consumidos por fuego. Y los otros se habían abierto la tierra y se lo había tragado. Yo no sé si yo podría decirle a Dios, Señor, qué maravilloso es, y veo que se están muriendo las personas ahí. Pero ¿por qué? Si nosotros seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que dice, cuán hermosas son tus moradas. ¿Por qué? Porque ellos veían en esta misma, en esta misma situación, vieron de que Dios estaba presente y que la santidad de Dios era perfecta y que Dios era total y absolutamente perfecto para ellos, para lo que Dios quería hacer. Ellos se dieron cuenta de que la ley estaba puesta para poder protegerlos y defenderlos. Y es por eso que en el momento en que ellos ven cuando Dios manifiesta su ira por medio de la muerte de esta gente, ellos dicen, gracias Señor. Primero porque no fuimos consumidos, algo tienes con nosotros, hay un propósito
de ti para nosotros que estamos aquí y no hemos muerto. Te glorificamos, Dios, porque no morimos igual que el resto de nuestra familia. Esta familia de Coré cuidaba justamente los atrios, las puertas del templo. Entonces fíjense cómo van ellos conversando. Este era el lugar en donde ellos trabajaban, los atrios del templo. Y en el versículo 2 dice: anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Casi agonizo por estar en ellos. Se ve una necesidad. Ellos anhelaban estar en aquel lugar que había sido parte de su trabajo, de su obra. Ellos querían estar ahí. Sabían lo que era poder participar de la obra de Dios en el templo. Y estaban sintiendo nostalgia de aquel espacio, de aquel lugar, a pesar de que las referencias no eran las mejores. A pesar de lo que había sucedido, era terrible. Pero ellos decían: Señor, anhelo, casi me muero por querer estar en ese lugar, en aquel lugar en donde nosotros podemos entrar delante de tu presencia. Anhelan con el cuerpo y el corazón, dice más abajo en el Salmo, el poder estar en ese lugar. Sienten nostalgia del hogar a pesar de lo que vivieron, a pesar de lo que había ocurrido. Anhelan estar en ese lugar, anhelan estar cerca de Dios. Cuán diferente es nuestra reacción cuando algo malo nos ocurre dentro de nuestras comunidades. El templo es el reflejo de la presencia de Dios. Ahí estaba Dios, en el templo. Si nosotros trasladamos la presencia de Dios a nuestros días hoy, es en la vida en comunidad en donde se puede reflejar de forma plena la presencia de Dios. Y muchas veces cuando dentro de nuestras comunidades locales tenemos problemas, tenemos roces, tenemos una discusión con un hermano en Cristo, lo primero que hacemos es apartarnos y salirnos de nuestra comunidad. Y estos hombres, a pesar de lo que habían visto, a pesar de lo que había ocurrido, decían: anhelo estar en ese lugar, Señor. Es el mejor lugar donde puedo estar. La vida no vale nada si estoy fuera. Yo quiero estar en ese lugar. Dietrich Bonhoeffer, en su libro Vida en Comunidad, dice lo siguiente: debemos dar gracias a Dios diariamente por la comunidad cristiana a la que pertenecemos. Fíjense lo que dice acá: aunque no tenga nada que ofrecernos, aunque sea pecadora y de fe vacilante, ¿qué importa? Pero si no hacemos más que quejarnos ante Dios por ser todo tan poco según lo que habíamos esperado, estamos impidiendo que haga crecer nuestra comunidad según la medida y riqueza que nos ha dado Jesucristo. Fíjense las palabras de Bonhoeffer: aunque no tenga nada que entregarte, la comunidad cristiana donde Dios te puso, aunque sea pecadora y de fe vacilante, Dios te está diciendo: mantente en ese lugar, porque soy yo el que te tengo ahí. Hay un propósito por el cual yo te tengo en aquel lugar. Y al desplazarte, al salir, estás negando la soberanía de Dios para tu vida. Estás siendo rebelde, igual que Coré. Rebelde a Dios, rebelde a lo que Él quiere hacer, rebelde a su soberanía. Nos cuesta entender esta realidad. Nos cuesta, ¿por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a la economía de mercado. Estamos acostumbrados a que si algo no me gusta lo cambio. A que si algo se echó a perder lo boto. Y no trabajo para poder restaurar, arreglar las cosas que se han echado a perder. Preferimos botarlo, preferimos desecharlo. Y mostramos una vez más cómo las ideas del mundo, la cosmovisión del mundo, la metemos dentro de la iglesia. Y muchas veces con argumentos piadosos. ¿Para qué? Para tratar de autojustificarnos. Anhelamos, Señor, estar en tu presencia, decía esta familia. Versículo 3 dice otra cosa muy interesante: Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Es en la casa de Dios donde nuestras almas verdaderamente encuentran descanso. Me encanta esta relación que hace quien escribe este salmo con los pajaritos que anidaban en los atrios.
en las columnas del templo, ahí, en estos lugares en donde podían estar y podían descansar y encontrar y hacer sus nidos ahí en ese lugar. Es interesante, ¿por qué? Porque desde estos lugares en donde estos pajaritos estaban colocando sus nidos, anidando para tener allí a sus polluelos, era posible ver, por ejemplo, los altares, el altar de la expiación, de la reconciliación y de la comunión. ¿Dónde? ¿En qué otro lugar del mundo tú vas a encontrar la posibilidad de ver cómo Dios nos perdona, cómo nos reconcilia y cómo Él quiere tener una vida de comunión con nosotros, si no es en una comunidad local? Esta idea absurda de que yo puedo ser cristiano fuera de la iglesia es una mentira más de Satanás. ¿En qué otro lugar vas a encontrar descanso si no es en comunión con los hermanos en Cristo que Dios te está dando, donde Él te está colocando? Nos permite ver cómo Dios obra expiando pecados, reconciliándose con los pecadores y logrando comunión con los hermanos con la fe. Este deseo de estar lo más cerca de Dios y de los suyos contrasta, como le decía recién, con este sentir apático que se genera en personas que, pudiendo haber sido muy heridas por la iglesia, heridas por un pastor, heridas por un hermano en Cristo o heridos en el nombre de Dios, contrasta total y absolutamente con lo que estas personas, los hijos de Coré, dicen: murieron todos, la ira de Dios se encendió contra de nosotros, pero en ese lugar es en donde nosotros queremos estar. Anhelamos volver a estar en ese mismo lugar en donde estas cosas ocurrieron. ¿Para qué? Porque es el mejor lugar donde podemos estar. Prefiero estar en el lugar en donde la ira de Dios cae que estar fuera, que estar en otro lugar. Que ni siquiera Dios se importe con nosotros, que ni siquiera le importemos. No quiero estar ahí. Yo quiero estar donde Dios se importa conmigo, donde puedo tener realmente redención en mi vida, perdón de mis pecados y vivir una vida en comunidad. Fíjense ustedes, hay un detalle no menor que probablemente daría para otro estudio, pero fíjense cómo el salmista también hace referencia y dice: Dios muestra su hospitalidad para con su creación. Fíjense cómo él dice: hasta los gorriones y las golondrinas encuentran espacio para poder tener sus nidos y poder llevar a sus crías a ese lugar. ¿No les hace sentido con la función de la comunidad en la que tú vives, con el concepto de una familia que vive el pacto de Dios? ¿Dónde va a haber otro lugar mejor para traer a tus hijos si no es a la comunidad en la cual Dios te está colocando? La doctrina del pacto la podemos ver aquí en una simple idea de los pajaritos colocando sus nidos en este lugar seguro, quieto, en donde estaban ahí y nadie los iba a molestar. ¿Cuánto más nosotros, cuando muchas veces dejamos a nuestros hijos de traerlos a la iglesia? Hay un tema fundamental que nosotros como iglesia, y particularmente como Iglesia 1, hemos estado insistiendo en el tema de la vida comunitaria, familiar, con los hermanos en Cristo, poder vivir el pacto de Dios entre nosotros, y nos alegramos cuando tenemos noticias de que existen nuevos niños, embarazos como el de Javier y la Pepa. Para los que no sabían, 7 semanas de embarazo. ¿Por qué? Dios nos está mostrando su amor y su gracia, diciendo: estoy entregando un niño, un hijo del pacto a esta comunidad. Fíjate el nivel de bendición que Dios nos está dando con cada embarazo que surge dentro de matrimonios en la iglesia que quieren y anhelan servir al Señor. Y lo muestra con los gorriones. ¿Acaso no valen ustedes más que los pajaritos? ¿Acaso las vidas de ustedes no valen más que la vida de un ave? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Este es el lugar en donde estas personas querían estar. Y el versículo 4 cierra y dice: dichosos los que habitan en tu casa. Segunda cosa, el camino a casa. Hay una idea de: me gustaría estar allá.
Pero también está la idea de este camino a casa, de los versículos 5 al 8. Como segunda cosa, la iglesia, la comunidad local mostrada como el templo, como lo dije hace un rato atrás, apunta a una realidad mucho más gloriosa que esto, que lo que podemos ver a simple vista. Primero, somos peregrinos. Los hijos de Dios somos peregrinos en busca del hogar. Somos caminantes que hacen camino, como dice una buena canción de Serrat, caminantes que hacen camino para poder llegar a una patria celestial que nos fue prometida. Estamos en un momento en que podemos decir sí, pero todavía no. Todavía no, ¿por qué? Porque se tienen que consumar todas las cosas que Dios estableció antes de fundar el mundo para poder llegar a esta patria celestial. Ahora, esta idea, en el Salmo 84, nos dice ahí: dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendición el valle. Fíjense en las dos cosas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. Me encantó leer esta parte del Salmo, porque cuando estamos en dificultad, estando o anhelando estar en el lugar en donde Dios te puso, en la comunidad que Dios te colocó, tus lágrimas se transforman en gozo, en alegría. Porque puedes con tus hermanos en Cristo compartir tu carga. No la llevas solo, no la llevas sola. La comparte y todos te ayudan a llevarla. Por lo tanto, el sufrimiento es parte de la forma en cómo Dios trabaja en tu vida para poder llevarnos hasta la santificación. Aquella santificación que Dios mismo nos provee, que Dios mismo nos da. Y no se queda solo ahí, porque dice, las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Las lluvias tempranas eran fatales en la cosecha. Las lluvias tempranas destruían la cosecha. Caía el agua y se echaba a perder todo. Y acá el Salmo dice, estas lluvias tempranas cubren de bendición el valle. Como anhelando en el corazón estar en ese lugar en donde Dios nos colocó y no en otro lugar, no en otro espacio, sino que en esta comunidad de fe que Dios te está regalando. La ruta del peregrino es difícil. ¿Han leído El Peregrino de Bunyan? Si no lo han leído, búsquenlo, léanlo. Es una tremenda historia, un libro que podemos sacar muchas cosas de ahí. Ahora, estas cosas que nosotros vemos en estos versículos que acabamos de leer, están reafirmadas en Romanos 8:28. Esta idea de que las lágrimas se convierten en bendición y que las lluvias tempranas se transforman en bendición también, está ahí en Romanos 8:28. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y tú no eres llamado a ser un ente que flota en el espacio. Eres llamado a ser parte de una comunidad. Y en esa comunidad Dios te bendice. Esto es posible en la comunidad de fe donde Dios nos coloca. Versículo 7. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerza y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Dios convierte en beneficio de las mayores contrariedades, como estábamos viendo recién, y provee la ayuda necesaria para cada uno de nosotros en el camino. La promesa de ver al Señor es para los que perseveran. Es para los que perseveran. Y aquí nosotros muchas veces nos encontramos con un dilema. ¿Cómo perseveramos? Somos unos viles pecadores. Si no podemos pasar un minuto de nuestras vidas sin faltarle a Dios. ¿Cómo perseveramos? Ahí probablemente nos surge el fariseo que tenemos dentro y le preguntamos a Dios y le decimos, bueno, ¿qué cosas necesitas que nosotros hagamos para tener tu favor? Y Jesús, una vez más, como le respondió a los fariseos, nos responde, no necesitas hacer nada. Cree en la obra que yo desarrollé. El Evangelio nos muestra y nos apunta a esto. El Evangelio es un baile de dos pasos, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Mientras yo me arrepiento, más se levanta y se fortalece mi fe. Porque reconozco mi pecado y veo la gloria de Dios inalcanzable. Y
para poder alcanzarlo, entonces, tengo fe en la obra de Cristo. Fíjense en cómo Dios nos invita y nos permite participar de esta bendición en la comunidad local. Ningún peregrino va a desfallecer. Ningún peregrino va a desfallecer si permanece en su comunidad de fe. Como dice Pablo, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Eso está ahí en Filipenses 3:14. La metáfora de la peregrinación en el Nuevo Testamento, expresa una vez más nuestra condición aquí en la tierra. Somos peregrinos, pero vamos avanzando. 1 Pedro 2:11 y 12. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos, fíjense lo que dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Como peregrinos en este mundo y por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, den testimonio en todo lugar, porque no van a desfallecer permaneciendo en sus comunidades de fe, en la iglesia donde Dios los llamó. Esta es la experiencia descrita por el salmista sin conocer a Cristo, con la idea de que iba a venir un Redentor. Cuanto más nosotros que tenemos la bendición de saber que Cristo vino, que vivió entre nosotros, que pagó con una muerte horrorosa tus faltas y las mías, y que estamos esperando su segunda venida. Tercero, y con esto vamos terminando, confiando en Dios hasta llegar. Versículos del 9 al 12. Vale más pasar un día en tus atrios, dice el versículo 10. El salmista le da un alto valor a congregarse. Quien está escribiendo este salmo dice, vale más pasar un día en tus atrios. Fíjense que no le da un valor exponencial, no es mientras más paso en los atrios, mejor me siento. No es esta cuestión de llenémonos entonces de actividades para poder estar más cerca de Dios. No es exponencial, no es mientras más, entonces más, sino que tiene su valor como día de reposo que Dios estableció. O sea, ni siquiera es algo que haya nacido del ser humano, es algo que nace del corazón de Dios. Guardarás el día de reposo y harás en él una fiesta a mí. Celebremos, estemos juntos, tengamos comunión entre tus hermanos y ustedes conmigo y yo con ustedes. Como siempre decimos acá, Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros le respondemos por medio de nuestra oración y cánticos al Señor. Fíjense, más vale pasar un día en tus atrios. Es un guardador de la ley la persona que está hablando en este lugar y no quiere quebrantarla por ningún motivo. Y termina diciendo que 1000 fuera de ellos. O podríamos decir hoy en día, ocupado en otros asuntos que nos quiten el disfrutar, estar en la presencia de Dios. No hace una comparación como en la canción de Danilo Montero. ¿Ah? Danilo Montero dice... un día en la casa de Dios. ¿Perdón? Dice, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de él, ¿cierto? De ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hace una comparación del tipo... como decía recién, exponencial. No es mientras más tiempo estoy aquí, sino que la Biblia apunta a una cosa sola: guarda el día de reposo, sepáralo para glorificar a Dios. Hay una comparación respecto de esto, del día de reposo. Hay un anhelo de estar en aquel lugar donde se pide perdón por los pecados y se recibe el perdón siendo limpiado para poder estar en la presencia de Dios en comunión con los hermanos en Cristo. No quiero con esto que se malinterprete y se entienda de que estamos aquí en un aspecto dualista, ¿ya? No se trata de que en otros lugares de desarrollo de la vida humana no sean buenos, sino que es el hecho siguiente: guardar el día de reposo con mis hermanos en Cristo. Hay bendición porque cumplimos con las leyes morales de Dios que aparecen en Éxodo 20, del 8 al 11.
es eso, el poder estar ahí. Prefiero cuidar, dice, la entrada de la casa de mi Dios, en el versículo 10. Refuerza la idea de dónde él preferiría estar y pasar su tiempo, aunque sea prácticamente a las afueras o en las puertas del templo, en las puertas del lugar en donde se podían congregar y reunirse y adorar juntos a Dios. Y los mendigos sabían muy bien esto. Hasta el día de hoy los mendigos lo saben muy bien. Uno de los mejores lugares para estar es en las puertas de los templos, porque en el peor de los casos, por mi culpa, y te entrego entonces un aporte, doy ahí una moneda a la persona que está. ¿Se acuerdan ustedes ahí en la historia que nos cuenta Lucas, en Hechos 3, cuando va Pedro a orar? Ya está esta persona pidiendo una vez más ahí, había estado toda su vida ahí, inválido, postrado. Y Lucas nos cuenta de que Pedro va delante de él y le dice, mira, no tengo nada para darte, digamos de dinero, no tengo nada para poder entregarte. Pero lo único que tengo, yo te lo doy. La fe que tengo en Dios, la comparto contigo. La fe que Dios me dio, la quiero compartir contigo. Levántate y anda. El mendigo sabía muy bien dónde podía encontrar bendición, pero probablemente jamás se esperó que su vida iba a cambiar por completo. Y tú y yo sabemos cuál es el mejor lugar para estar en comunión con Dios, en tu comunidad local. Y Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender trayendo mucho más de lo que esperas si permaneces fiel al Señor en el lugar en donde Él te puso. Nuevamente Bonhoeffer, en este mismo libro Vida en Comunidad, dice: a través de la presencia del hermano en la fe, el creyente puede alabar a Dios, el Creador, Redentor y Salvador, Dios Padre, Hijo y Espíritu. El prisionero, el enfermo, el cristiano aislado, reconoce en el hermano que le visita un signo visible y misericordioso de la presencia del Dios Trino. Es la presencia de Cristo lo que experimentan cuando se ven, y su encuentro es un encuentro gozoso. Más adelante dice: qué inefable felicidad no sentirán aquellos a los que Dios permite vivir continuamente en comunidad. Fíjense las palabras que está diciendo Dietrich Bonhoeffer. Estando en prisión, estando preso, no pudiendo reunirse con sus hermanos en Cristo, él escribe un libro maravilloso de cómo sería poder participar con sus hermanos en la fe. A veces pienso que para poder realmente vivir una vida en comunidad verdadera, vamos a tener que esperar una persecución. Porque tomamos todo esto muy a la ligera. Y no nos damos cuenta de la tremenda bendición que es poder vivir continuamente en comunidad. Poder tener un problema y no tener que agarrar el teléfono y empezar a buscar a quién puedo llamar, sino que tener la seguridad y la certeza de que yo al primero que llamo va a tener su oído atento a escucharme, a participar conmigo. Y para eso necesitamos permanecer en la comunidad que Dios te entregó. Como decía Bonhoeffer al principio, puede que no tenga nada para entregarte, pero es el lugar donde Dios quiere que tú crezcas. Es el lugar en donde Dios quiere que te fortalezcas. Versículo 11. El Señor es sol y escudo. Dios era la esperanza, el gozo y el todo para quien está escribiendo este salmo. En este mundo, en medio de las tinieblas de este mundo, Él es el sol que ilumina nuestras vidas por medio de su palabra. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuida cada paso que puedo dar y me muestra el camino por el cual puedo yo caminar. ¿Y dónde puedes tú sacar el máximo provecho de esto? En tu comunidad de fe. Versículo 11. Dios nos concede honor y gloria. Dios nos concede honor y gloria. La palabra gracia tiene que ver con el hecho de que el hombre es culpable delante de Dios y que lo único que merece es ser condenado por las faltas y nuestros crímenes ante la santidad de Dios. Y acá se nos dice: Dios nos concede honor y gloria.
La gracia es este regalo inmerecido. La gloria significa el honor que Dios nos da al hacernos sus hijos, a pesar de que por la misma justicia de Dios nosotros deberíamos estar muertos. Así como murieron Coré y la gente que estaba junto con él en contra, rebelándose en contra de Dios. Fíjense cómo Dios nos regala la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Y esto es simplemente una preparación para la gloria que vamos a vivir junto con Él. En la eternidad, de forma permanente, sin pensar en que esta relación se va a quebrar. Si tú esperas que tu comunidad de fe sea perfecta, espérate hasta que Cristo vuelva. Ahí va a ser perfecta. Antes no. Antes tenemos que perfeccionarla unos con otros. Unos con otros. Perfeccionar las relaciones que Dios nos permite vivir. Versículo 11. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. ¿Alguien de ustedes no tiene culpa? ¿No es pecador en este lugar? ¿Se dan cuenta cómo no es obra nuestra, sino que es obra de Dios por medio de Cristo? Y dice, el Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha, a los que se conducen sin pecado. Y eso te lo está dando a ti, me lo está dando a mí. Podemos vivir una vida sin pecado, refugiados en Cristo, entendiendo que en el momento en que yo peco, tengo un Salvador y tengo un Redentor que pagó el precio, que murió por mí, que se levantó de entre los muertos y que reina a la diestra de Dios Padre para decirme, vamos, sigue adelante, porque yo estoy proveyendo para ti todo lo necesario para que puedas llegar hasta el día de la santificación, hasta que todo esto esté total y absolutamente completo. Dichoso, dice al final, el hombre que en ti confía. Dichoso aquel al cual Dios le ha regalado el poder tener fe. Dichoso aquel que ha sido sacado de muerte a vida por medio del poder del Espíritu Santo. Dichoso aquel que ha sido llamado Hijo de Dios. Nada por nuestro esfuerzo. Nosotros no podemos desarrollar esto que nos está presentando el salmista acá, sino que solamente podemos hacerlo por medio de Jesucristo. Que podamos nosotros, de una u otra manera, amar lo que Dios ama, por medio de la comunidad de fe que Dios nos regaló. Mírense las caras, es más fácil que se las vean acá que en el teatro. Mírense las caras. La persona que está al lado tuyo, así como se acostumbra a decir, dile que está al lado tuyo, eres un pecador. Miserable pecadora. Pero también dile, pero Cristo también te limpió. Y es por eso que podemos ser comunidad. Porque Cristo lo logró, no porque tú lo vayas a lograr. Él lo hizo todo y Él te está extendiendo la invitación a poder construir una comunidad que refleje a Cristo en este lugar de Santiago. ¿Así? Oremos entonces. Padre Celestial, te damos gracias, Dios.